Hola amigos y amigas, les saluda Carlos Serrano. En este video vamos a aprender cómo hacer el diseño de los circuitos lógicos. Vamos a aprender a ver qué es lo que es una suma de productos, los productos de suma. Vamos a estudiar los análisis que existen en las condiciones de salida, lo que es un mapa de Karnaugh o también llamado mapa K, cómo se llenan dichos mapas y la simplificación a través de estos mapas. Primero, cuando nosotros vamos a diseñar un circuito, es necesario saber para qué es lo que vamos a utilizarlo, cómo va a funcionar, si vamos a colocar alguna luz en su salida, algún indicador, si este va a llevar alguna sirena, si queremos que se alimente con un voltaje de corriente alterna, de corriente directa, si solamente va a usar algún tipo de fuente o va a ser alimentado a través de baterías. En el diseño de los circuitos nosotros lo podemos hacer de dos formas, ya sea realizando una suma de productos o los productos de suma. Pero veamos qué es la suma de productos en principal. Las expresiones que nosotros ya hemos venido estudiando corresponden a una suma de productos. Por ejemplo, en este ejemplo, en el número 1, nosotros podemos ver que posee tres entradas, tenemos tres variables y las tres variables se están multiplicando, es decir, están dentro de una compuerta AND. Esta compuerta AND es sumada con otra compuerta AND que tenemos acá. Es decir, que al final de cada una de las AND yo tengo una compuerta OR. Se están alimentando hacia una compuerta OR. De la misma forma en el ejemplo 2, podemos ver que tiene 1, 2, 3, 4 variables. Tenemos 4 entradas, tenemos 4 variables y para cada una de las condiciones yo voy a tener una suma entre ellas. Igual en el número 3, en el ejemplo 3 tengo más variables y al final son ingresadas a una compuerta OR. En el caso de los productos de suma, yo necesito hacer la suma de cada una de las entradas, cada una de las variables es sumada, ¿ya? Es ingresada a una compuerta OR y la salida de esa compuerta OR, podemos ver acá, la salida de la compuerta OR es ingresada a una compuerta AND. Es totalmente lo contrario a una suma de productos. Pero para entrar un poco más en detalle, el que vamos a estudiar va a ser el de la suma de productos, que ya hemos visto esas expresiones y lo vamos a ver con un ejemplo. En el ejemplo dice que tenemos que diseñar un circuito que responde a dos necesidades. ¿Cuáles son? La primera de ellas es que el sensor de temperatura, dice, se active y el sensor de presión. Aquí ya podemos observar que tenemos dos variables, tenemos dos entradas, ¿verdad? Y podemos hacer énfasis acá en la I, ¿verdad? Cuando ambos se activen. Estamos hablando de una compuerta AND, la condición de que ambos se activen, ¿verdad? Temperatura y presión. La segunda condición dice cuando el sensor de temperatura se active y el sensor de revoluciones esté inactivo, o sea, esté apagado. Entonces, en base a esas dos condiciones, yo tengo que ver cómo es que vamos a trabajar y con ello yo voy a construir una tabla de verdad. Puesto que son tres entradas, aquí tenemos nuestra tabla, ¿verdad? Sensor de temperatura, mi variable A, sensor de presión, mi variable B, sensor de revolución y mi variable C. Entonces tenemos 2 al cubo, tenemos 8 combinaciones para cada una de ellas. Y respetando las condiciones que ya se nos dieron, nosotros podemos comenzar el análisis. El primero de ellas decía que cuando el sensor de temperatura se active y sensor de presión, ambas. Por ejemplo, aquí tenemos casos de 0, no se ha activado. En este grupo de unos, aquí sí se ha activado nuestro sensor de temperatura, pero es cuando ambos se activen. Aquí no, en esta segunda tampoco, y aquí sí. Aquí se activa, ambos se activan, y aquí también. Entonces, en este caso, como ambos se activan, aquí en la salida, yo voy a escribir uno lógico, porque ambos se me están activando, me están cumpliendo la primera condición. Luego nos dice la segunda condición que cuando el sensor de temperatura se active,
pero cuando el sensor de revoluciones esté apagado. Es decir, cuando el sensor de revoluciones tenga 0 y el sensor de temperatura se me activa. Es decir, en este caso yo tengo 0, está apagado, y el sensor de temperatura está activo. Entonces en esta condición se me va a activar la salida. Entonces escribimos un 1 a la salida y ahí tenemos nuestras dos condiciones. Luego al final, vea, como ya no hay más condiciones, yo voy a colocar 0 en las demás salidas para completar mi tabla. Entonces las condiciones con las cuales me va a interesar son las que yo tenga en la salida un 1 lógico. Entonces tenemos las tres salidas que son activas en alta, que nos da un 1 en nuestra tabla de la verdad. Entonces para el caso, ¿verdad? Decía la condición A igual 1, B igual 1, tenemos esta, y yo las puedo escribir de esta forma. Cuando la condición, la entrada A vale 1, yo la voy a escribir la variable sola, ¿verdad? A sin negar, B igual 1, de igual forma escribo la B, y cuando C es igual a 0, yo le escribo un C, pero con un valor negado. De la misma forma en el caso A, ¿verdad? En el caso A igual 1, escribo la A sin negar, B y C están en 0, entonces B y C yo les escribo una rayita que están diciendo que están negadas. Entonces en estas condiciones, cuando están estas entradas, ¿verdad? Yo voy a tener un valor 1 a la salida de la tabla de la verdad. Luego que ya tengo mis tres expresiones, mis tres productos, yo los ingreso a una compuertador, yo los sumo, realizo una suma, ¿verdad? Entonces mi salida es la suma de estas tres expresiones, y como ya hemos visto anteriormente, realizamos las reducciones a través del álgebra booleana. Entonces aquí tenemos un factoreo, ¿verdad? Hacemos el factoreo de A, luego podemos ver también que la C negada es común, hacemos otro factoreo y aquí aplicamos otro teorema. B más B negado, vea que esto es igual a 1 multiplicado por la C negada, permanece la C negada, y luego aquí tenemos otra condición de teorema, vea, que esto es igual a B más C negado, y aquí tenemos ya reducido nuestra expresión de salida, y este es el circuito que yo voy a implementar. Una compuerta OR que ingresan estas dos variables, esta variable ingresa negada, es decir, lleva una compuerta NOT, y a la salida de esta compuerta OR yo voy a inyectarla a una compuerta AND. Una compuerta AND, cual la otra terminal de la compuerta AND llevaría la entrada de la